Bienvenidos al tramo del módulo 3 del curso en el cual desarrollaremos las nociones principales sobre la identificación unívoca de pacientes. La identificación unívoca de un paciente en los sistemas de registro electrónico es un aspecto central y difícil de resolver cualquiera sea el escenario. El sistema argentino de salud se caracteriza por ser un modelo mixto y desintegrado donde coexisten tres subsistemas o subsectores de salud. Sistema público, representado por los hospitales y centros públicos, brinda cobertura a alrededor del 40% de la población. Sistema de seguridad social, representado por las obras sociales, brinda cobertura a alrededor del 50% de la población. Sistema privado, representado por las empresas prepagas, brinda cobertura al 10% restante de la población. Existen 15 millones de personas con cobertura pública exclusiva para quienes se diseñó la Cobertura Universal de Salud, CUS, que tiene entre sus metas lograr la correcta identificación de los pacientes. En nuestro país, el subsistema público se encuentra organizado en 24 jurisdicciones independientes, que a su vez poseen diferentes sistemas de información en salud. Frente a este contexto, no es conveniente reemplazar todos por un sistema único. Sin embargo, surge la necesidad de permitir la comunicación entre ellos y con los sistemas de salud pública nacional. Para lograrlo se trabaja en lograr la interoperabilidad entre los sistemas que permite conservar a cada uno su autonomía y al mismo tiempo puedan relacionarse de forma efectiva y eficiente. ¿Qué sucede si nos equivocamos al identificar una persona? Puede provocar que una persona tenga duplicado su registro de salud y como consecuencia se pierda información importante para su correcta atención médica. A nivel internacional se ha discutido cuáles deberían ser los atributos de un identificador ideal. Para eso se describieron 6 atributos principales. Único, asignado solo a una persona. Anónimo, la información personal del paciente no debe revelarse. Permanente, una vez asignado nunca debe ser utilizado para otra persona. Ubicuo, todas las personas deben tener un identificador asignado. Canónico, cada persona debe tener solo uno. Invariable, no debe cambiar para la misma persona a lo largo del tiempo. Sin embargo, aún no se ha logrado elaborar un identificador que sea completamente confiable, ampliamente difundido o universal, por lo que el enfoque de la identificación de personas pasó de buscar el mejor identificador a procurar construir el mejor servicio de identificación de personas, basándose en los datos que conforman su identidad, más que en identificadores asignados por uno o varios actores. ¿Cuáles son las opciones para identificadores de pacientes? En las instituciones de salud, el método de identificación más utilizado es el número de historia clínica, que se asigna a partir del primer registro de atención. Si bien esta forma soluciona el problema de identificación al interior de la institución, no permite la integración de la información con otras entidades. La selección de un identificador único nacional, como puede ser el DNI, es útil, pero tampoco soluciona el problema, porque no todas las personas cuentan con el documento en las mismas condiciones. Por ejemplo, los recién nacidos que aún no están inscriptos, los pacientes indocumentados, las personas extranjeras, aquellas que presentan otro tipo de documento como la libreta de enrolamiento e incluso aquellas personas que teniendo su DNI tienen errores en su número. Cuando se analizan los motivos más frecuentes por los cuales se generan errores en la asignación de la identidad del paciente, se evidencia que el factor humano cumple un papel primordial. Los errores en el ingreso de los datos son los motivos más frecuentes para una mala identificación del paciente. Errores de tipeo en la carga del dato, registro descentralizado de pacientes en áreas que tienen sus propias políticas y procedimientos,
factores culturales que pueden llevar a la carga de información inconsistente, tal como puede suceder al intercambiar primeros nombres por segundos, información errónea brindada por terceros en otros puntos de atención, como por ejemplo el caso del paciente que va acompañado por familiares y o cuidadores quienes brindan los datos por él. Otra causa de error es la presión que existe para disminuir el tiempo que se dedica a registrar el paciente en el punto de contacto. Y por último, pero no menos importante, la falta de entrenamiento, compromiso y auditoría de los usuarios en el uso del sistema. Como ya mencionamos, el problema de la identificación unívoca de paciente no es encontrar un identificador único, ya que ninguno hasta el momento ha demostrado ser infalible. Más bien se trata de contar con un proceso de identificación que asegure un set de datos para la identificación unívoca, con un sistema de auditoría que controle la calidad de los datos minimizando la posibilidad de errores. Los servicios de identificación de personas generan una lista única de personas o Master Person Patient Index, MPI, de una misma institución, o a través de múltiples organizaciones o sistemas de salud, con el fin de evitar la duplicidad de registros clínicos. La implementación ideal de una lista de pacientes consiste en asignar un identificador único del paciente previo a la apertura de una historia clínica nueva. Uno de los modelos más interesantes es el propuesto por Corvamed, un estándar basado en la federación de dominios. El modelo del federador reúne un grupo de datos que permite identificar unívocamente al paciente. Este conjunto de datos se denomina set permanente de datos o también set mínimo y está compuesto por el primer nombre, otros nombres, apellido paterno, materno, tipo y número de documento, sexo y fecha de nacimiento. Por otra parte, los dominios almacenan también información extendida de los individuos o información demográfica que se denomina set ampliado y no es considerado dentro de los datos permanentes, dado que estos pueden ir variando a lo largo de la vida del paciente, como la dirección, su número telefónico, etc. El federador se encarga de almacenar y mantener en forma centralizada diferentes padrones, sin importar dónde se hayan generado, y contiene los datos del llamado set permanente. ¿Cuál es la propuesta desde la CUS al lograr la identificación unívoca de pacientes? Se propone crear una lista única de pacientes por jurisdicción, usar servicios de identificación basados en Corvamed y consultar al Federador Nacional de Pacientes. Cuando el paciente se presenta en la institución de salud, el primer paso es la acreditación de su identidad, para lo cual se solicita una documentación acreditante y se ingresan los 6 datos que conforman el set mínimo permanente de datos. Como segunda instancia, se verifica si existe un registro previo de la persona. Para orientarnos en esta búsqueda de posibles candidatos, tenemos 2 herramientas: la normalización fonética y la asignación de pesos relativos. El sistema devolverá si existen o no candidatos para identificar. Si no existen, se procederá a dar de alta al paciente. Si existen coincidencias, habrá que evaluar el porcentaje de coincidencia. Si la coincidencia es total con el paciente en nuestro padrón, se lo selecciona verificando la coincidencia. Pero si la coincidencia es parcial, por ejemplo de 80%, la decisión será humana, con ayuda del sistema. Todo este proceso se debe realizar bajo el control de auditoría de calidad de los datos. Hemos visto que una de las causas más frecuentes de errores en la lista de pacientes empadronados es el error en el momento de carga de datos. Para evitar estos errores existe una herramienta de lectura del código 2D del DNI digital que evita errores de tipeo, permite agilizar el proceso de búsqueda y empadronamiento y facilita la carga automática del set mínimo de datos.
Otra herramienta que nos permite disminuir los errores de carga es la validación de datos a través del servicio web del RENAPER. Esto se logra ingresando al servicio los datos del sexo y número de documento. Se obtienen datos oficiales y además se permite la carga automática del set mínimo de datos. Poner en marcha una lista única de pacientes implica alterar los procesos de atención habituales de una institución. Para que estos cambios resulten exitosos, deben contar con recurso humano capacitado, debe realizarse un adecuado manejo del cambio organizacional, tanto desde lo cultural como desde lo tecnológico, y se debe tener presente también a la población en general para que comprenda la importancia de la identificación unívoca y concurra a la consulta con el DNI. No siempre tenemos la situación ideal en la que el paciente se presenta al mostrador informándonos correctamente de su set mínimo de datos y mostrándonos una documentación acreditante. Existen situaciones en las que el paciente no lleva su documentación consigo o la documentación que nos aporta no es válida. Todas estas situaciones dan origen a diferentes estados del paciente en el padrón y permiten clasificarlo como activo o inactivo. El activo forma parte de la búsqueda de candidatos al momento de identificar a alguien, mientras que los inactivos son excluidos. ¿Cuáles son los desafíos que hoy enfrenta la identificación unívoca de pacientes a nivel nacional? Por un lado, escalar a todo el país, es decir, llegar a las 24 jurisdicciones más todos los municipios que ellas comprenden. Por otro, federar padrones sanitarios previos, ya sean provinciales, SISA, SUMAR, y también incorporar a todos los actores intervinientes en la atención, como la Seguridad Social, PAMI, Obras Sociales y al área privada a través de las prepagas. También, tener en cuenta la Ley de Identidad de Género y agregar la consulta de cobertura como una herramienta de utilidad. Llegamos al final de nuestro recorrido por esta temática y damos por concluido el módulo 3. Les agradecemos por su atención.